Estela, marcábamos esta línea pequeña, ¿no?, de tiempo, digo, en la extensión de los años, a la participación democrática y en ello unas listas que hemos conocido en los últimos días, finalmente, de cara a las elecciones legislativas con mucha participación de mujeres. Sí, la verdad que es interesante iniciar como planteabas, 1947. Uno dice, nos vamos hasta ahí. Bueno, en términos históricos no serían No son tantos tantos años, años, ¿no? Porque uno tiene como esto de vivir tan aceleradamente y parece que todo, pero la verdad que en los términos históricos, 60, 70 años es muy poco tiempo. Argentina tuvo desde principios del siglo XX un movimiento sufragista que peleó mucho por los derechos civiles y políticos de las mujeres, y uno de ellos era votar. Y hay un antecedente. Quería hablar de dos cosas que vamos a ver cómo se refleja en una línea histórica en estas últimas elecciones y cierre de listas. Porque en 1947 lo conocemos normalmente por el periodo en que se sanciona la ley para el voto de las mujeres. Recién ahí fue universal, porque cuando nos enseñaban la ley San Peña de 1912, decían voto universal, secreto obligatorio, la mitad por lo menos no podía votar. ¿Y qué pasó allí? Es el primer antecedente del cupo. Las mujeres votan en el 51, pero no solo votan, también por decisión de Evita, que constituye el Partido Peronista Femenino, les da una participación casi del 30% de mujeres. En ese momento, en el 51, fueron electas 26 entre diputadas y senadoras, un antecedente que casi no hay en la historia del mundo, imaginemos del año que estamos hablando. El único partido que eligió mujeres fue en ese momento el peronismo. Pero vamos a mirar qué pasó desde que vino la democracia para acá. Y tenemos algunas placas para ver. Hay una anterior, que es un porcentaje de diputadas en el Congreso de la Nación, y vamos a ver desde 1983 hasta 2015. Fíjense, la línea más larga, azul, no sé si se ve bien el color, sí, ¿no? Azul y violeta tenemos. Fíjense, en la línea chiquitita, medio violeta, era en el año 1983 un 6% fueron mujeres. Nada más que 11 diputadas nacionales de 92. Hay un salto en esa línea que es después del año 91. ¿Y sabe a qué se debe eso? La ley de cupos. Muchas veces cuando se discute el cupo está bien, el cupo está mal, es discriminación. ¿Por qué llegan las mujeres? Bueno, hasta que no hubo medidas decididas, como fue la ley de cupo, no hubo participación de mujeres, que el cupo dice como mínimo un 30%, pero vamos a ver que en Argentina se logró, creo que escalar en algún momento un poquito más, llegó allí por el 2007-2009 cercano al 40%, después decreció un poco en diputados de la Nación, llegando al 36-37% de mujeres que hay en la actualidad. Somos en el orden mundial alrededor del país 28 en representación. En participación. Ahora vamos al Senado, que es la otra placa. El porcentaje de hombres y mujeres en el Senado de la Nación. Fíjense que a pesar de la ley de cupo, que lo decía tanto para diputados como para senadores, esto recién asciende en el año 2002-2003. ¿Y saben por qué es esto? Porque en el Senado, a diferencia de diputados que se elige por cantidad de población, en el Senado se elige por representación territorial. Entonces tenés 2 senadores para la mayoría, 1 para la minoría. Echa la ley, echa la trampa. No las ponían a las mujeres en lugar elegible, sino en el tercer lugar. Entonces la mayoría ponía 2 varones, la minoría ponía 1 varón. Entonces la ley de cupo no lograba producir el efecto. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un decreto, porque además las mujeres llegaron a hacer apelación hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando el incumplimiento con lo que pretendía la ley de cupos, que efectivamente haya mujeres. El Senado tiene un 40% de mujeres en la actualidad, porque a partir de la reforma de este decreto, lo que hizo es que tengan que poner una y una, respetando que sea elegible. Ahora vamos a ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué composición había en el 2015 en la Cámara de Diputados. Tenemos por allí una torta de estas que nos representa qué número tenemos, a ver si la podemos ver en la provincia de Buenos Aires, de diputadas. Y allí vamos a ver, mirá, tenemos 24 diputadas y ¿cuántos diputados? 68.
un 26%. Y la otra placa tiene la cantidad de senadoras, que son 12 senadoras y 34 senadores, un 26%. O sea que en la provincia de Buenos Aires, hasta la última elección, no se cumplió con el 30% mínimo que establece el cupo. ¿Qué pasó este año? En la provincia se sancionó la ley 14.848, que es la ley que se llama de paridad en la representación. Esta ley que plantea, bueno, hay que superar la idea del cupo, que es como un mínimo transitorio que evidentemente, salvo en el Congreso de la Nación, ni en la legislatura provincial, ni en los consejos deliberantes, ni en otras provincias del país, se llega ni al mínimo que establece la ley. Ya lo estamos viendo, sí. 26% en la provincia. Entonces hay que discutir algo que tiene que ver como un concepto de ciudadanía. Si somos la mitad, las mujeres, hay un derecho de representación que tiene que ver con la mitad de la población. Y así se discutió que las listas deben tener una y uno alternadamente, en este orden, ya sea si es mujer, varón, si es varón, mujer, alternadamente en paridad. Esto es obligatorio para todo lo que tiene que ver con cargos selectivos provinciales y consejos deliberantes. No lo es para los diputados nacionales ni senadores y senadoras nacionales, porque la ley, no sé si recordarán, que quedó estancada. Sí. Se logró una media sanción de la ley. Hubo un proyecto del Senado de la Nación que quedó sin que se trate en diputados, y diputados estaba sancionando un proyecto que estaba junto con todo el paquete del voto electrónico. Entonces, todo el debate y lo que se trabó en torno a que no hubo acuerdo para el voto electrónico dejó cajoneado el que se vote efectivamente la paridad para las mujeres en la representación. Pero vamos a ver una última placa que tiene cómo han cerrado en la provincia de Buenos Aires las listas para legisladores y legisladoras nacionales. Y allí vamos a ver hasta los cargos, creo que es 21, por las alianzas más grandes que han presentado las listas. Fíjense, Unidad Ciudadana. Tenemos los rojos son varones. Es donde mayor paridad hay, ¿no? Es donde mayor paridad. Estas son las listas para diputados y diputadas nacionales. Tenés casi paridad, 47-52. Sí. Un país, 40-60. El Frente de Izquierda, 37-62. Cambiemos 37-62 y Cumplir 28-71. Cumplir va a tener problemas porque no está ni siquiera cumpliendo el cupo mínimo. El 30. Esto, claro, la justicia electoral, ¿qué hace en estos casos? Porque nos preguntaban mucho qué pasaba en algunos casos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde es obligatorio para la legislatura o para los consejos deliberantes. De oficio, cuando esto llega a la justicia electoral, si la lista no respetó el cupo, la ordenan, ni le avisan. Al partido después le muestran, esta es su lista oficializada. Entonces, si tienen que hacer corrimientos, suben mujeres. En el 2015, recuerdo que según pasó. Por los lugares que van ocupando, ¿no? Exactamente. Bueno, una historia que, por lo menos digo, en la representación de la mayoría de los partidos o de estas alianzas políticas de cara a las elecciones ha variado y mucho, digo, en este contexto, pensando en lo que va a ser el frente electoral, que ya ha comenzado, digo, en lo discursivo o en la campaña, comenzará en algunas semanas por delante. Mira, a mí me parece que es muy interesante, digo, para las mujeres, desde ya siempre las que defendimos el tema de la representación política de las mujeres, defendimos estas medidas porque decimos, las mujeres, algunas con más conciencia de género, con más vinculación en el tema, otros no, pero cuando están en el espacio público llevan una cantidad de temáticas que si no, no se abordan. Y esto es necesario verlo en la representación, y esto de hecho me parece que es algo que ha estado muy presente. Lo repasábamos con vos hace algunas semanas atrás respecto de esta idea y la mancomunión del bloque de concejales en la ciudad de La Plata, de mujeres, distinción de partido en absoluto, pero todo detrás de la emergencia en su momento. Digo, bueno, allí está la importancia de esto que vos decís, la propia representatividad a temas
importantísimos. Sí, además haciendo público, siempre aparecía como el ámbito privado y no político el de las mujeres históricamente. Cuando las mujeres estamos en el ámbito político, llevamos temas de este ámbito. La violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, los temas de cuidado, de maternidad, de paternidad, son agendas que, que hoy ya con cierta naturalidad parecería que son temas de la política de todo. Ese es un gran logro, ¿no?, de las mujeres. Creo que lo que todavía vemos como una barrera importante, yo digo que más que techo hay como un corralito al cupo, porque lo que no pasa lo mismo es ni para el Poder Ejecutivo ni para el Poder Judicial, pero especialmente los ejecutivos. En la provincia de Buenos Aires tenemos una gobernadora mujer, pero casi no hay mujeres ministras. Y esto pasa en la Nación también, digamos, todavía las carteras ministeriales siguen siendo muy masculinas, todavía en el Poder Judicial hay una gran cantidad de mujeres presentes, pero a la hora de mirar los lugares de mayor jerarquía y representación se empiezan a masculinizar y a perder la presencia de mujeres. Claramente las medidas de acción afirmativa, las medidas democrático-ciudadanas como la de la paridad favorecen esta representación. Si miramos la región, Argentina, mira, yo decía, en la Cámara de Diputados, que tiene un 30 y pico %, está como 28 a nivel del mundo. En senadores, que está cerca del 40, está en número 10. Bolivia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica tienen paridad en sus constituciones incluso. Creo que Bolivia, su parlamento, hay un 54% de mujeres. Así que, bueno, es un camino y me parece que ahora en la agenda hace poco Durán Barba, el asesor del presidente Mauricio Macri. Y algunas otras figuras de Cambiemos, ¿no? Hacía algunas declaraciones que algunos decían que eran muy polémicas, porque había hablado bien de la presidenta, de la expresidenta Cristina Fernández, respecto a cómo había comunicado en su última aparición pública. Y él decía algo que ha usado mucho Cambiemos en la campaña y que lo usa habitualmente. Las mujeres comunican mejor que los varones hechos concretos de la vida, logran mejor empatía con el electorado, con las personas que escuchan del otro lado, y ellos lo han usado como una estrategia de campaña, y me parece que esto es hoy algo que la expresidenta Cristina lo ha manifestado, lo ha reconocido, y creo que el resultado de esta casi paridad, a pesar de no ser ley en la lista de legisladores nacionales y legisladoras, está mirando esto, ¿no? Digo, y tomando los últimos años, donde lo analizábamos con distintos actores en los últimos días, la política ha cambiado muchísimo, ya sin tanta representación del propio partido, desconfigurándolo hacia la configuración de el seguimiento a las propias personas. En el caso, digo, allí aparecen dos mujeres importantes, Cristina y María Eugenia Vidal. Sí, y además aparece alguna cuestión que me parece que es un debate para lo que viene, y tendremos que ver con la centralidad o no de los partidos y cómo ese proceso se hace, que son temas, digamos, me parece que aparecen agendas como temas económicos, lo científico, como los temas del trabajo, y entonces determinadas representaciones que se buscan en relación a figuras que sean representativas de determinados ejes temáticos. Me parece que es parte de los debates. Igual creo que, bueno, los partidos también tienen en su seno que discutir cómo construyen paridad, cómo construyen mesas de decisión, porque todavía siguen siendo lugares chiquititos y muy masculinos los que están sentados con la lapicera para ver cómo se reparten los cargos. Me parece que eso es parte de los debates. Hay algunas provincias que ya los partidos han decidido, más allá de que no sea ley, que ellos implementan el cupo en sus representaciones partidarias también. Me parece que es un debate que viene para el conjunto, incluido, digo, un debate para el sindicalismo también, no solo para los partidos y los cargos electivos. Estela, y más allá de lo que pueden llegar a decir frente a las cámaras, vos que estás en el día a día, en el run run, o que hablás con hombres y también específicamente con mujeres, ¿cómo toman los hombres este ascenso de las mujeres en la política? Y mira, ¿es bienvenido o no? Es dispar. Me parece que nos pasa como un poco las mujeres. Hay varones que son más aliados para estos temas y hay algunos que no, digamos. El debate era muy interesante seguir cuando en la legislatura de la provincia se discutió la ley de paridad. Escuchábamos cuestiones muy parecidas al cuando fue el debate del cupo, diciendo no, hay que llegar por mérito propio. Esta cuestión, las mujeres, lo que van a empezar a hacer es poner a la mujer
a la hermana de o a la hija de, y no a mujeres de trayectoria política. Yo digo, esto es muy gracioso, ¿no? Hacer el seguimiento del debate legislativo. Y creo que hay en muchos varones resistencia porque nadie deja los lugares de privilegio. Entonces, saber que uno es elegido por el solo hecho, ya tenés más posibilidades de ser varón, hay ciertas resistencias. Pero me parece que, digo, yo me reía mucho cuando discutíamos esto, le decía, bueno, en realidad hay mucho de los hijos de, por ejemplo, en las intendencias. Es muy habitual que es el intendente padre muchos periodos y después viene el hijo. Intendente, podemos pensar en muchos ejemplos. Y esto parecería que no es un tema a observar, es solo observar si es de representación de las mujeres que se plantea, ¿no? Entonces me parece que el poder no solo elegir, sino el ser elegida, cuando hay como una discriminación histórica, como de estas discriminaciones ocultas, porque uno dice, cuando no había ley de cupo, nada impedía que las elijan a las mujeres, pero si no te eligen es porque hay razones culturales para que los varones tengan mayores posibilidades de estar en la política. Bueno, las decisiones políticas como esta, ley de paridad, van produciendo las transformaciones y varones y mujeres, bueno, nos vamos adecuando. A mí me parece que mejora la calidad democrática que podamos estar representados en paridad en los congresos.